¿Cómo han pasado? ¿Bien o mal? Muy bien, muy bien. Muy bien. A ver. A ver, el problema ahorita que tengo es que no tengo anfitrión, no tengo quién me da el anfitrionato. No hay anfitrión en la sala de Zoom. Si alguien sabe el paradero del encargado del Zoom, que me ayude, por favor, comunicándose, porque yo ya mandé un mensaje a secretaria y no me contesta. No sé si alguien tiene el contacto de Germán, del encargado o del secretario de la facultad, para que me ayude, por favor, porque no puedo grabar. Estamos con ese problema. Caso contrario, tendré que grabar la clase desde otro programa, ¿no? Entonces, bueno. Muy bien. Entonces, ya vamos a comentar un poquito el tema de la tarea de la semana que pasó, ¿sí? Eh, pero para no alargar este asunto, pues vamos a empezar con un nuevo tema y al final vemos un poco este asunto, ¿sí? Listo. En el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. A ver, que alguna hermanita me ayude con la oración. Así, una oración breve que nos adentre a la clase de hoy. A ver, les escucho. Cualquier hermana, anímese para hacer una oración, no pasa nada. A ver, hoy tendré que elegir yo. Voy a hacer la oración yo. Muchas gracias. Le pedimos al Señor la presencia de su Divino Espíritu, nos acompañe también la presencia en este día de la Santísima Virgen, para que pueda abrir nuestro corazón, nuestro entendimiento a su palabra, a su enseñanza, podamos ser dóciles, podamos también estar disponibles para acoger todo lo que el Señor a través de la doctrina de la Iglesia nos quiere enseñar. Le agradecemos también por este encuentro que tenemos de hermanos y le pedimos que todos estos aprendizajes que estamos adquiriendo sirvan para ser cada día más fieles a Él y para servir mejor a nuestros hermanos. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Muy bien, muchísimas gracias. Vamos a empezar con el tema de hoy. A ver, voy a compartir un ratito. ¿Se ve bien ahí o no? Sí, hermano, se ve. O muy pequeño. Está en el modo de presentación, el que está presentando la exposición, pero pues se ve bien. O veamos de otra manera, a ver. El problema es que estoy con la... Vamos a ver. ¿Mejor ahí? ¿Ahí está mejor? Sí, hermanito. Sí, Ya, muy sí. bien. Sí, Ah, sí está bien. muy bien. Esas son observaciones acertadas. Listo.
Para esta semana vamos a ver otro tema importante que se titula el monacato en la península ibérica. Quizás este tipo de monacato no es tan conocido de todos. Más hemos escuchado de Oriente o de Italia, pero de España quizás poco. Pues bueno, precisamente esta es la ocasión para revisar un poquito esta temática, que de hecho les digo es bastante amplia, mm, con bastantes datos interesantes. De hecho, el texto base nos indica una cantidad de 60 páginas, porque es bastante amplio, ¿no? No obstante, vamos a revisar un poco y de ahí iremos viendo algunos aspectos más importantes que ayuden a conocer más esta dinámica, ¿no? Vamos a ver. Voy a solamente a cambiar. Listo. Vamos a ver un tema que se titula el ascetismo premonástico. En general, nos vamos encontrando con que en las distintas regiones que vamos recorriendo, de una forma general, siempre o parece que ha existido una existencia, valga la redundancia, de pequeños grupos o de grandes grupos que han intentado vivir una consagración a la mejor manera posible, ¿no? En este caso, pues nos encontramos que en la península ibérica, en lo que es ahora España y Portugal, en los tres primeros siglos, eh, nos parece que no había ningún vestigio de esta existencia de grupos, de pequeños grupos, ¿no? Sin embargo, aunque no se conozcan nombres concretos, lo que sí se puede determinar es que sí hubo una presencia de grupos ascetas o de un movimiento asceta muy floreciente, ¿no? En España, por lo menos durante la segunda mitad del siglo tercero. Ahora, ¿cómo nos damos cuenta que han existido estos grupos? Pues existe un documento que ustedes lo ven en pantalla, es el emanado del concilio de Elvira, ¿no? Hay que tomar en cuenta que Elvira es la actual Granada, ¿no? La actual ciudad de Granada. Y este concilio de Elvira se tuvo alrededor del año 305. Y precisamente en ese documento hay dos cánones que nos dan una pista de lo que, de la conformación de estos grupos, ¿no? En este caso tenemos los cánones 13 y 27. Pero, ¿qué dice estos cánones? Vamos a ver un poquito. A ver, alguna hermanita que me ayude con la lectura de la diapositiva. El canon 13. Amenaza con severas penas a las vírgenes consagradas a Dios, que son infieles al pacto de virginidad. Y el canon 27. Prohíbe la cohabitación de las vírgenes con los clérigos. Una legislación como esta presupone la existencia de un ascetismo tan perfectamente organizado que necesariamente ha de tener unos orígenes que se remontan a fechas muy anteriores. Entonces ahí nos podemos dar cuenta, ¿no? Hay dos cánones que ya nos están mostrando la existencia de estos grupos. Y parece que no de una buena manera, ¿no? Si ustedes ven en el canon 13, dice, amenaza con severas penas a las vírgenes consagradas que son infieles al pacto. Bueno, ¿en qué consiste específicamente este pacto? Bueno, esto es propio del monacato hispano, ¿no? El pacto vendría a ser como una especie de profesión perpetua o de profesión solemne o de votos perpetuos, ¿no? Pero para ellos tenía como esta connotación más jurídica, como de una prestación de servicios a un señor o a una señora, y para ello se constaba en un documento, ¿no? Como una especie sí, de un pacto en donde se determinaba realmente que tal persona quiere cumplir determinados compromisos y lo hace frente a unos testigos. Eso a nivel general, ¿no?
Sor Esperanza, dígame. No. Buenas tardes, perdón hermano, solamente que veo que no se está grabando la clase. Yo le estoy grabándole desde No otro sé si estoy programa. equivocada. Le estoy grabando de otro ¿Sí? programa porque no tengo, no tengo no me han dado el Gracias. anfitrionato. Sí, sí. Entonces, bueno, por otro lado tenemos el Canon 27, ¿no? Que dice, prohíbe la cohabitación de las vírgenes con los clérigos. Ustedes recuerden que en algún episodio del Monacato Oriental había este fenómeno de que existieron eh, vírgenes y ascetas que convivían juntos, ¿no? Compartían el mismo lugar, realizaban el mismo oficio, tenían la misma finalidad. Pero claro, el problema es que esta cohabitación generaba sospecha de parte del pueblo, pero también generaba escándalo, ¿no? Porque claro, ustedes saben que si están en un mismo techo, pues hombres y mujeres, pues bueno, y cualquier cosa puede pasar, ¿no? En ese sentido no hay que tener, no hay que asustarse. Entonces, frente a esa situación, este concilio parece que ya notaba que habían estas dificultades, estos problemas, y por lo tanto se prohíbe esta forma de cohabitación, ¿no? Entonces, fíjense ustedes, ya con estos datos podemos darnos cuenta de que sí realmente existieron estos grupos de ascetas y también de vírgenes, ¿no? Como en otras regiones del entonces Imperio Romano, ¿no? Bien, ¿alguna hermana que me ayude con la lectura de la diapositiva? El Por el ascetismo. mismo concilio, Una a la vez, no sé, pero no se ganen. A ver, una nomás. El ascetismo premonástico. Por el mismo concilio de Elvira conocemos el primer nombre de un asceta español. Se trata de Ocio de Córdoba, uno de los firmantes del mencionado concilio. Gregorio de Elvira, seguidor del puritanismo de Lucífero de Cagliari, atestigua la vida en virginidad en su iglesia. Canon 360. Se le puede considerar también como el primer promotor de una vida en comunidad de los ascetas, que sería como el puente que uniría el ascetismo con el monacato en la península ibérica. Bien, ahí tenemos nosotros ahí las dos fotos. En la foto superior ahí está Ocio de Córdoba, ¿sí? Y el de abajo es Gregorio de Elvira. ¿Ya? Como un dato así breve, Ocio de Córdoba, aparte de ser uno de los firmantes del mencionado Concilio de Elvira, fue el que de alguna manera promovió y fomentó el establecimiento o la convocatoria al Concilio de Nicea. Ustedes recuerden que el Concilio de Nicea fue, me parece, en el año 325, si no me equivoco, en donde se dio una respuesta a la herejía del arrianismo, ¿no? En donde se les comulgó a Arrio por su doctrina herética, ¿no? Donde se aducía que Jesucristo no era hijo de Dios y que y como tal, pues porque tenía un principio, había nacido en algún momento, sí, pero que era un ser excepcional, ¿no? Entonces, esa era la herejía que combatió el concilio de Nicea, o que le dio una respuesta a este problema. Y entre ellos estaba Ocio de Córdoba, porque era una figura también cercana y conocida e influyente en la corte del emperador Constantino, ¿no? Eso como un dato así breve, ¿no? Entonces, aparte de ello, tenemos a Gregorio de Elvira, un seguidor del puritanismo de Lucífero de Cagliari, hablamos de la zona de Italia, que atestigua la vida en virginidad en su iglesia, ¿no? Eso en el año 360, ¿sí? Ahí la hermana nos dijo el cano, pero no es el cano. Esa CA significa alrededor de, ¿no? Del año 360. Y bueno, se le puede considerar como el primer promotor de una vida en comunidad de los ascetas, ¿no? Que sería como el puente que uniría el ascetismo con el monacato en la península ibérica. Es como que ya se constituye ese momento de transición
de un ascetismo incipiente, ¿no? De una especie de vida monástica básica, informal, a, a una instancia más estructurada, más organizada, con unas normativas y con una, sí, con una regla, ¿no? Que le puede dar un camino para llevar a una comunidad, ¿no? Entonces ya se da un proceso de transición ahí. Listo. A ver, a otra hermana que me ayude con la lectura. Desde mediados del siglo IV conocemos los nombres de algunos ascetas españoles relevantes. Españoles eran los padres de San Dámaso, muerto en 384, que después de algún tiempo de matrimonio decidieron entregarse al ascetismo que implicaba la renuncia a las relaciones conyugales. También la hermana de San Dámaso, Irene, que murió siendo aún muy joven, consagró a Dios su virginidad. A finales del siglo IV estuvieron en España el matrimonio Paulino y Teresa o Tarasia. Él era oriundo de Aquitania. Ella era española. Después de la muerte de su hijo de corta edad, decidieron vivir en continencia. Paulino llegó a ser obispo de Nola, Italia, cuyo nombre va indeleblemente unido al suyo, San Paulino de Nola. Ya, fíjese aquí ya encontramos algunos casos así de personajes que han practicado este tipo de ascetismo, ¿no? Los padres de San Damaso, por ejemplo. ¿Quién era San Damaso? ¿Alguna de ustedes sabe? ¿Les suena el nombre? No era papa. Uno de los A ver, una a la vez, hermanitas, no todas al mismo tiempo. A ver. El Papa San Damaso. Muy bien, sí, San Damaso era un papa. Estamos hablando del siglo cuarto, quinto, ¿sí? Que tuvo como secretario a un famoso padre de la iglesia que se llamaba Jerónimo, ¿no? San Jerónimo fue secretario de San Damaso. De alguna manera le tuvo a su lado con la finalidad de que tradujera la Biblia, una traducción más fiable. Pero bueno, estuvo poco tiempo con el Papa y Jerónimo tuvo que salir de Roma para ir a Belén, ¿no? Por problemas ya de política interna, ¿no? Pero San Damaso se caracteriza por esto, de hecho, de lo que yo conozco es el único papa de origen español. No, es uno de los pocos, porque hay otro, ¿no? Pero para que nos quede el dato, ¿no? Los papás de San Damaso era un matrimonio, digamos, de conocida reputación, pero que al final decidieron cada uno practicar el ascetismo por su propio momento, por su propio lado, ¿no? Bueno, tenemos la hermana de San Damaso, Irene, un matrimonio, Teresa y Paulino, ¿no? De hecho, aquí dice que Paulino dejó a su esposa, bueno, decidieron separarse por mutuo acuerdo y ella se hizo pues virgen, monja, y él se hizo monje y al final él se hizo obispo de Nola, llegó a ser obispo de Nola. Entonces, fíjense, en estos casos nos ayudan también a darnos cuenta de que, bueno, el Espíritu Santo sabe cómo hacer las cosas, Dios tiene sus planes, Dios traza el camino a cada uno de una manera incomprensible, pero bueno, así es como nos trae la historia de la iglesia, ¿no? Que en estos personajes podemos identificarnos, ¿no? Podemos encontrar como esa sintonía, ¿no? Esa inquietud, coincidimos con muchos deseos, con muchos anhelos, ¿no? Pues fíjense, aquí hay personajes que nos pueden dar una visión interesante de lo que es la santidad en la vida, en la iglesia católica, ¿no? Vamos a continuar. A ver, otra hermanita que me ayude con la lectura de la diapositiva. A finales del siglo IV aparece un movimiento que oscurece el ascetismo español.
Hacia el año 375, el priscilianismo, que se presentaba con unos matices innegablemente ascéticos, conmocionó notablemente a la Iglesia española. El mismo Prisciliano era un verdadero asceta que influía profundamente sobre las masas cristianas, pero es un ascetismo extremista. Ya, como se suele decir, todo iba tan bien, todo iba de maravilla hasta que apareció un personaje con unas ideas controvertibles, con una forma de vida inusual. Y aquí viene el tema. Nuevamente nos encontramos con un tipo de rigorismo. Ustedes recuerdan que cuando estudiamos o profundizamos un poco el tema del monacato agustiniano, antes de Agustín había este movimiento herético que se denominaba montanismo, ¿no? Ustedes recuerdan que se caracterizaba por ser rigorista, por considerar el matrimonio como un pecado, toda la relación sexual era algo del demonio y que se favorecía mucho más del celibato y etcétera, ¿no? Aquí también nos encontramos con algo parecido, ¿no? El priscianismo en este caso. Ahora, priscianismo viene de Prisciliano, el que está en la pantalla, ¿no? Prisciliano de Ávila se suele conocer, ¿no? Fue obispo de Ávila, pero tenía unas ideas un poquito rígidas y después se complicó más el asunto, ¿no? Luego, pues ya él tuvo un final bastante lamentable, ya lo veremos después, pero que en principio, cuando se empieza con este tipo de ideas, pues siempre se termina mal, ¿no? Y a lo menos eso nos muestra, hay muchos ejemplos y eso, no, eso hemos constatado en la historia, ¿no? Pues en este caso, Prisciliano, como vemos aquí, era un verdadero asceta y como tal influía muchísimo en las masas, pero era un ascetismo extremista. Entonces, esto es importante nuevamente subrayar. El fenómeno del extremismo y el fenómeno de lo rígido, de lo puritano, ronda en la vida monástica y hasta hoy. Entonces, esto nos ayuda un poquito a conocer más en la historia que ciertos detalles, ciertas cosas que nosotros vivimos están presentes ya en los primeros siglos de la historia de la iglesia. Entonces, no es nada nuevo. Está presente, siempre ha estado presente esto. Vamos a ver un poquito más adelante al respecto. Listo. A ver, otra hermana que me ayude con la lectura. En este contexto hay que entender las decisiones del Concilio de Zaragoza del año 380. Los obispos empiezan a mirar con desconfianza el ascetismo y sobre todo un ascetismo ya estructurado que preanuncia si es que no se trata de la primera manifestación del monacato español. Pues en ese concilio aparece por primera vez en España la palabra monje. Si algún clérigo por una supuesta vanidad o soltura, abandonándose espontáneamente su oficio y quisiera parecer como más observante de la ley, siendo monje que clérigo, debe ser expulsado de la iglesia, de modo que no será admitido en ella, sino después de mucho tiempo de ruegos y súplicas. Ya. Entonces, fíjese lo que pasó a raíz de las ideas y de la doctrina de Prisciliano. Habrá sido tan fuerte el asunto que el concilio determinó, y en este sentido también el concilio cayó en otro extremo, ¿no? De mirar con sospecha todo tipo de ascetismo, y sobre todo un ascetismo ya estructurado. O sea, para los obispos, todo asceta era sospechoso de herejía, todo. Entonces ese era como otro extremo, ¿no? Prisciliano con sus ideas, pero el concilio también con sus ideas. Entonces aquí nos encontramos con una dificultad de rigoristas, ¿no? Y ahí lo vemos pues en el texto de abajo, ¿no? Si algún clérigo por una supuesta vanidad o soltura, esto es importante subrayar, ¿no? Eh, esta palabra,
tres palabritas, ¿no? ¿Por qué dice esto el concilio? ¿O a quién se está refiriendo? Pues precisamente a Prisciliano de Ávila. Para el concilio de Zaragoza, todo ascetismo era una vanidad, supuesta vanidad o soltura, ¿sí? Si por esta conducta, por esta toma de posición, el clérigo abandona su oficio y quiere ser más observante de la ley, siendo monje, ¿no? Entonces, como que el clérigo podría dejar precisamente de ser como tal y ser un monje. Entonces, ¿qué pasaba? Y aquí viene la consecuencia. Debe ser expulsado, ¿no? De la iglesia. De modo que no será admitido en ella sino después de mucho tiempo de ruegos y súplicas. Fíjese, esta es una posesión bastante fuerte, ¿no? Es como que si en el día de hoy yo a usted le digo, si alguna monja, por una supuesta vanidad o soltura, o sea, una monja que quiere ser más asceta, más observante de la ley, más observante que la madre fundadora, más observante que el padre fundador, el obispo le dice tiene que ser expulsado de la iglesia, ¿no? De modo que si quiere volver, tiene que rogar y suplicar de manera insistente para que de alguna manera eh, el obispo pues le admita, ¿no? Entonces, fíjese, si esto sucedía en esa época, ¿no? Así que si usted quiere ser más observante, pues el obispo le puede decir tienes que irte porque no estás viviendo bajo el oficio al cual tú has elegido, ¿no? Bueno, esto, ¿cómo le podríamos de alguna manera actualizar en nuestra época? Bueno, eso ya puede ser un poco de diálogo, un poco de compartir, ¿no? Si esto es aplicable o no, o sí, o si es actual o no, ¿no? Bueno, hasta aquí sí estamos bien. ¿Alguna pregunta, algún comentario? Todo está claro. Y si me están siguiendo el hilo de la historia, ¿no? Ah, o están durmiendo. A ver, hermana Sofía, cuénteme, esta disposición del Concilio de Zaragoza, ¿qué tal le parece a usted? ¿Cuál es su comentario? Pues la verdad me parece a mí un poco, no sé, interesante primero, ¿no? Porque el hecho de que, claro, querer ser más o querer vivir como que con más observancia lo que ya está mandado, también como que es una falta contra lo que está dispuesto, porque si bien es cierto, nuestros fundadores, nuestros padres o la iglesia misma nos está pidiendo que lleguemos hasta cierto punto y querer ser más, entonces me parece que no está bien, que también hay que saber tener, o sea, hay que ser obedientes a lo que nos piden, a los que nos mandan. Eso, pero sí, la verdad, muy interesante. Y justo iba a hacer esa pregunta, el por qué tenían que ser incluso expulsados, ¿no? Pero viendo un poco más, entonces digo, claro, la obediencia creo que es lo primero en cualquier parte. Es hermano. Muchas gracias. ¿Alguien más? Hermana Paulina, tiene la mano levantada. Bueno, estaba haciendo un amague. Este, bueno, desde mi punto de, bueno, estoy un poco confundida, por así decirlo, porque estamos diciendo más o menos que si alguien o alguna, o digamos, tiene deseos de vivir un poco más estrictamente, es como que sería expulsado, según lo que dice acá, y lo que dice también hermana Sofía, pero en esta parte de acá dice si por una supuesta vanidad. Ahí sería cuando es expulsado, pero digamos si es, o sea, digamos por el bienestar del alma, que uno se exige un poco más, exige un poco, bueno, exigirse más a uno mismo en el vivir. Entonces creo que ahí yo al menos debería como algo divino, siempre y cuando no sea, o sea, por vanidad, por creerme más que los demás.
algo así, estoy hecho bolas en eso. No, precisamente el dato es que si ustedes vieron, la cuestión es bastante radical, ¿no? Supuesta vanidad, como les digo, se refiere precisamente a los seguidores o a los que pretenden ser seguidores de la doctrina de Prisciliano de Ávila, ¿no? Entonces, para los obispos, ese estilo de vida es una vanidad, es algo, como se suele decir, una novelería, ¿ya? Algo que está fuera de la estructura, o algo que está fuera de lo común, o algo que no empata con la ortodoxia, entre comillas, de la iglesia en ese entonces. Entonces, todo aquel que quiere vivir bajo esa novelería tiene que ser expulsado. O sea, es una cosa bastante radical. No hay término medio. O te quedas con nosotros o te vas. ¿Sí? Pero precisamente ahí está también también se cae en otra forma de rigidez. Es rigidez, pero al mismo tiempo también te demuestra que la posición radical es buena. ¿Por qué? Porque no hay medias tintas, ¿no? Entonces ahí son esas dos caras que nos presenta la situación. ¿Dónde podemos conciliar las dos caras? ¿Cómo podemos, eh, dónde podemos encontrar el término medio de esas dos posiciones, por ejemplo? Si bien es cierto, es bueno ser radical, pero por otro lado, mm, no eres abierto a, a un posible consenso, ¿no? Eso es lo que nos presenta hasta aquí esta situación, ¿sí? Ya vamos a ver más adelante qué pasó. El mismo Papa Siríaco, que fue sucesor de Dámaso en la sede de Pedro, manda una carta al arzobispo de Tarragona, lo que es la actual Cataluña. Ya vamos a ver ese documento después, pero dice que consideren los obispos un discernimiento. Ahí viene la palabra clave, ante toda esta situación, que disciernan si realmente la motivación de tal persona es buena o es vanidad. Ahí viene el tema clave, el discernimiento. ¿Sí? Ya lo vamos a ver en este momento. Ok. Sí, no sé si alguien más quiera participar. Tal vez el temor de los obispos era por el priscilianismo, ¿no es cierto? Porque había este movimiento extremista. Entonces ellos, para no dejar paso a este tipo de cosas, entonces zanjaron como de una manera abrupta cualquier manifestación o sea, así de extremo, me imagino. Sí, y también porque toma en cuenta que si había muchos clérigos que se pasaban a ser monjes, se quedaban sin clero. Entonces les convenía zanjar el asunto a rajatabla. ¿Sí? Es otro dato importante. Esta hermana Brenda, ¿qué nos puede decir? Pues a mí me parecía muy interesante porque aunque estamos hablando de la historia del monacato, pues no dista con la realidad. Por eso el hermano ponía ejemplos muy concretos a propósito también de nosotras y nosotros aquí presentes, porque definitivamente el discernimiento es imprescindible. Hay temas de la vida monástica que parecen paradójicos en un primer momento, cómo se relaciona la obediencia con la humildad y la libertad, y en este caso que aparentemente pues el espíritu está demasiado fervoroso y puede hacer grandes sacrificios, pero cómo debe pasar por el filtro de la obediencia. Sin embargo, en nuestro contexto, todos pues tenemos experiencia de la vida espiritual, del silencio, de la humildad, de la obediencia. Uno también va comprendiendo que son caminos hacia una libertad auténtica, es decir, uno no deja de ser libre, nunca es más libre en cuanto que sea mucho más consciente. Definitivamente son virtudes que nos liberan del ego, del deseo de aparecer, de aparentar, y finalmente nos llevan a lo que apunta la vida monástica a propósito de una vida unitiva, de una vida en plena libertad interior. Entonces me parecía muy interesante porque definitivamente son datos que no, pues que no, yo no tenía conocimiento, por ejemplo, de estas discusiones del campo monástico y cómo hasta hoy son tan aplicables. Sí, por eso es importante aplicar, ¿no?
Lo de antes, del siglo tercero, cuarto a la actualidad es importante. Si ustedes se dan cuenta, hay mucha, hay mucha actualidad en todo esto, ¿no? Claro, con otro ropaje, con otro tipo de vestiduras, pero el problema está ahí. Y quizá nosotros hemos caído en esos problemas, ¿no? ¿Sí? Bueno, aquí tenemos que nos dicen por el chat. Sí, primera vista la obediencia, al parecer, puede parecer paradójico a la primera vista la obediencia y la humildad en el contexto monástico y espiritual. Puede ser entendidas como caminos hacia una forma más profunda de libertad. Esas virtudes liberan al contemplativo de las ataduras del ego y del deseo egoísta, permitiéndole vivir en armonía con Dios y con los demás y encontrar una libertad interior que trasciende las circunstancias externas, ¿sí? Nuevamente el tema de la obediencia y el tema de la humildad, que ambas van juntas, ¿no? No pueden ser separadas, ¿no? Están juntas, ¿no? Sor Lucía, dígame. Hermano, porque por ejemplo, en el caso, no sé si es San Romualdo, que fue o sea, que fue expulsado del monasterio precisamente porque él llevaba ese espíritu de una vida ascética más profunda, ¿no? Y encuentra allí pues que el monasterio pues vive en relajación y todo eso. Sin embargo, él continúa su vida, pero ya no lo aguantan más en el monasterio, y no por ser tan observante, o sea, dar ese ejemplo de vida, y él tiene que salir. Pero bueno, ahí era porque el Señor lo tenía, era para ser fundador, ¿no? Fundador de los Y camaldulenses. puede darse, sí, puede darse que sea, o sea, una experiencia de vida que el Señor le permita vivir a ese monje o a esa monja para irse formando, ¿no? Pero también puede darse por, como decía ahí, por vanidad, ¿no? O sea, por querer sobresalir sobre los otros hermanos, demostrarse como muy santo. Entonces puede darse esas dos cosas, ¿cierto? Sí, por eso le digo, es importante el discernimiento, ¿no? Y sobre todo llevarlo con una transparencia. Generalmente las personas que quieren fundar otro tipo de vida, lo primero que hacen no es escuchar al obispo o no escuchar a la superiora o no poner en la mesa de trabajo sus planes para ser discutidos y discernidos, ¿no? Hacen lo contrario, se salen con la suya, ¿no? Precisamente para que no les quite el pastel de la boca, ¿no? Como se suele decir. Pero en el fondo es esto. Si tenemos nosotros un deseo, un plan, hay que ponerlo en discernimiento y dialogarlo, ¿no? Por muy bueno que sea, dialogarlo. Porque ahí es donde se puede ver realmente las intenciones, ¿no? Sean buenas o sean malas, pero sale. Y uno con actitud de humildad y de obediencia, pues va a llegar a un camino feliz, o sea, va a ser un camino correcto, ¿no? Entonces, fíjese aquí, eh, y es eso que hemos visto un poco, y con ese poco que hemos visto hasta ahora del monacato, ya nos da muchísimas luces para nosotros, ¿sí? Bueno, vamos a continuar un poquito antes de irnos a tomarnos algo porque se están durmiendo. Voy a seguir compartiendo, a ver. A ver, alguien que me ayude con la lectura. Hay quienes interpretan este canon con el sentido de que los obispos ven disminuir las filas de clero para hacerse monjes y quieren ponerle un freno. Pero el canon alude con claridad algunos defectos típicos del priscialianismo muy pagado de su ascetismo, tales como una supuesta vanidad o soltura. Por otra parte, el concilio también endurece las posiciones eclesiásticas frente a la profesión de vida en virginidad de las mujeres. El canon 8 prohibía dar el
velo a las vírgenes antes de haber cumplido los 40 años y el obispo a quien correspondía la imposición del velo debía indagar acerca de la vida y las intenciones de aquella que deseaba consagrarse a Dios. También el Concilio Primero de Toledo, capítulo 399-400, se mostraba bastante severo con los ascetas y las vírgenes, sobre todo con los infractores del propósito o voto de virginidad. Ya, si ustedes se dan cuenta aquí en el primer número, ya nos dice una causal, ¿no? Son radicales los obispos porque se dan cuenta de que había muchos clérigos que se pasaban al bando de los monjes y por lo tanto tenían que ponerle ¿qué? Un freno. Estaban perdiendo clientela. Entonces, para no perder más clientela, tenemos que decidir qué decir, qué hacer frente a esta situación, ¿no? Entonces, aquí está, tenemos una intencionalidad bastante interesante, ¿no? Acá, por ejemplo, lo que hablábamos, ¿no? La supuesta vanidad, estábamos hablando de este movimiento del priscilianismo, ¿no? La supuesta vanidad, el ascetismo de Prisciliano como una vanidad. Y también por otro lado, ustedes ven que el concilio también se dirigió no solamente a hombres, sino a mujeres. Y se endurece con las pobres vírgenes, ¿no? ¿Sí? Frente a la profesión de vida en virginidad. O sea, se endurece, ¿no? Imagínense si con el hombre es bien complicado, con la mujer es mucho más complicado. Y aquí lo vemos, por ejemplo, en el canon 8. ¿Qué dice? Se prohíbe dar el velo antes de cumplir los 40 años. O sea, parece que era común en ese entonces imponer el velo a muchachas, a jovencitas, ¿no? Pero aquí el canon dice, no, el velo se las pone a aquellas que ya tienen más de 40 años. Fíjese, se les alarga bastante el proceso de formación, como pasa ahora, ¿no? Nos alargan más el proceso, el periodo de formación. De tal manera que después de 40 años, ahí recién vas a profesar, ¿no? Y el obispo a quien correspondía la imposición de este velo debía indagar acerca de la vida y de las intenciones de aquella, ¿sí? Que deseaba consagrarse a Dios. Es decir, que se requería un examen exhaustivo de la vida de esta virgen. Fíjese cómo se trataba de alguna manera evitar que el ascetismo de Prisciliano infecte tanto a los monjes como a las monjas, ¿no? Y bueno, en el Concilio de Toledo, aquí nuevamente, como la hermana nos dijo capítulo, pero no es capítulo, es alrededor, le insistimos nuevamente, es alrededor del año 399 y 400, ¿sí? Se mostraba bastante severo. Ya con esto nos damos cuenta que era bastante severo con las ascetas y las vírgenes, sobre todo con los infractores del propósito o voto de virginidad. Es decir, si a una pobre jovencita virgen violenta el pacto o violenta el voto de castidad, imagínese usted qué pena habrá recibido de parte del obispo de ese entonces. Aquí no nos dice qué tipo de penas son, pero ya con esto dice bastante severo. Ese bastante severo, ¿qué podría haber sido? Exclusión de la iglesia, no asistencia espiritual, inclusive la misma familia o la misma ciudad le habría rechazado a esta chica o a esta joven, ¿no? Simplemente porque violentó su propósito o su voto, ¿no? Pero también hay que ver de fondo por qué violentó el voto. Eso es, hay otra materia de discusión, ¿sí? Entonces, fíjese en esto, son como pinceladas de cómo habrá sido en ese entonces la vida monástica de España, ¿no? Listo. Entonces, para continuar, a ver, alguna hermana que me ayude con la lectura.
El priscilianismo sembró de confusión el ascetismo y el monacato incipiente de finales del siglo IV. Eran muchos los rumores que corrían en torno a las costumbres depravadas de la secta, aunque sin duda su doctrina contenía un fondo verdadero de ascesis. Su moral era extremadamente rigurosa. El matrimonio era considerado como obra del diablo. Se prohibía el uso de ciertos alimentos como el vino y la carne. Los procesos de Treveris que llevaron a la muerte a Prisciliano y a algunos de sus discípulos demuestran que había caído en verdaderas aberraciones morales. Sin embargo, tal era su apariencia ascética que Sulpicio Severo describe a Prisciliano con los rasgos de un verdadero monje, y el pueblo lo consideraba a él y a sus discípulos como verdaderos ascetas. De ahí la animosidad de la jerarquía contra el priscilianismo y contra todo lo que pudiera revestir sus apariencias. Ya, aquí nos está mostrando un poquito más sobre el tema del cristianismo, ¿no? La moral era extremadamente rigurosa. Y aquí vemos ejemplos, el matrimonio, vea, como obra del diablo. Esto, si ustedes les pregunto, ¿hasta qué época se tuvo esa idea de que el matrimonio era considerado obra del diablo? No solamente era hasta el siglo V. Yo les pregunto, ¿hasta qué siglo o hasta qué época se mantuvo esta idea en nuestra idiosincrasia, en nuestra cultura? No sé, ustedes me dirán, o sea, si ustedes escucharon de familias suyas, de los mismos papás o de sus mismos abuelos, o de las mismas, hasta de las mismas monjas, ¿no? De las mismas religiosas, diciendo que el matrimonio era obra del diablo. Y eso ha estado presente hasta ahora, ¿no? O sea, hay gente que considera que el matrimonio es obra del diablo. ¿Pero por qué? Una de las razones es enfrascarse mucho en el tema sexual. Eso de las partes sexuales es obra del diablo, ¿no? Entonces aquí la pregunta es, usted hermanita, o usted señorita, o usted señor, ¿de dónde nació usted? ¿No? Usted nació de un matrimonio. Perfecto, complicado, condicionado, lo que usted quiera. Pero usted nació de un matrimonio, de una unión de dos personas. Entonces, si el matrimonio es obra del diablo, pues usted también es obra del diablo. Así sería la lógica, ¿no? Pero fíjese, en esa época, y algunas personas en la actualidad tienen todavía esta mentalidad, ¿no? Y también el tema de prohibir el uso de alimentos como el vino y la carne. Una razón decían de la carne, porque fomentaba la lujuria o daba alimento a la concupiscencia, ¿no? Y el vino, pues ni se diga, perdía el sentido, a la persona le desviaba por otro camino, no era señor o gobernador de su propia vida, etcétera, ¿no? Entonces se prohibía ciertas cosas, ¿no? Se les demonizaba ciertas realidades, ¿no? Y esto, como es natural, lleva no digo a un final feliz, a un final trágico, ¿no? ¿Por qué? Porque Prisciliano fue muerto, ¿no? Le llevaron a la muerte por caer en verdaderas aberraciones morales. Entiéndase bien, aberraciones morales, ¿ya? Ustedes ahora que tienen acceso a Google, si ustedes ponen Prisciliano de Ávila, hay, hay muchos videos, mucha información sobre este personaje que se le quiere como rehabilitar en la ortodoxia católica, porque tenía ideas muy buenas, pero lo que no se puede dudar es que él cayó en la brujería, ¿no? En el ocultismo, ¿no? Eh, Todo lo que esos movimientos sincretistas, paganos, pues como que eso ya fue el colmo del asunto y por eso fue condenado a muerte. Y abajo, pues, lo que nos dice Sulpicio, ¿no? La apariencia de Prisciliano era un verdadero monje. Y claro, el pueblo lo consideraba como un verdadero asceta. Y de ahí la animosidad de la jerarquía contra el priscilianismo y contra todo lo que pudiera revestir sus apariencias. Claro, a la final es que los obispos no se confiaban de las apariencias. Y la gente lamentablemente se confiaba de las apariencias. Había, pues, estas dos posiciones, ¿no?
Eso es el asunto con Prisciliano. Ya. A ver, alguien que me ayude con la lectura de la diapositiva. Itacio de Osobona, gran enemigo del priscilianismo y también hombre bastante mundano, tenía, a decir de Sulpicio Severo, una inquina tal a los monjes por considerarlos sospechosos de priscilianismo, que apenas veía una persona entregada a la lectura de la Biblia y a las prácticas ascéticas, inmediatamente la acusaba de herejía. Una tez pálida y un vestido raído eran para él garantía suficiente de herejía. El Papa Ciricio, con su carta a Himenio de Tarragona, puso las cosas en su sitio, corrigiendo por una parte la tendencia de los ascetas y monjes a un excesivo aislamiento de la Iglesia oficial, y por otra, exhortando y obligando a los obispos a aceptar y a discernir el don del Espíritu para la Iglesia, que era el monacato. Ya, fíjate aquí la consecuencia de la herejía, ¿no? Itacio de Osobona ya tenía una posición bastante exagerada, ¿no? Es decir, cualquiera que esté leyendo la palabra de Dios o cualquiera que esté practicando un cierto tipo de ascetismo o cualquiera que ande con una túnica pues vieja, desgastada, rota y una presencia pues pálida y decía, este es sospechoso de herejía o era suficiente material para aducir que es hereje, ¿no? Y eso nos puede pasar ahora a todos, ¿no? Es decir, bueno, si yo veo a alguien que está, alguno de la comunidad, ¿no? Está leyendo mucho la palabra de Dios, ya le puedo catalogarle a la hermana como santurrona, por ejemplo. Miren, ya está la observante. Miren, ya está la santa. Entonces, fíjese, podemos catalogar a las personas de esa manera, a veces fuerte y a veces despectiva, pero también con ironía, ¿no? También podemos caer en esas trampas. Entonces, podemos convertirnos en una Itacia de Osobona, por ejemplo, o un Itacia de Osobona, ¿no? Entonces, aquí nos muestra otra faceta del mismo problema, ¿no? Y luego tuvo que acudir el Papa en esta carta a Iberio, arzobispo de Tarragona, quien aquí donde pone las cosas en su sitio, diciendo por un lado que hay que corregir al excesivo aislamiento de los ascetas de la iglesia oficial. O sea, él decía que sí está bien lo que están haciendo, pero hay que tomar en cuenta que se necesita un discernimiento para ver si realmente en el fondo este asceta está obrando por pura intención, o sea, con una buena intención. Esto es lo que les acabo de decir, ¿no? El don del Espíritu en estas situaciones es muy importante, nos ayuda a discernir si realmente estamos en el buen camino o no. Y aquí viene el discernimiento, ¿no? Los buenos y los malos, como se suele decir, ¿no? ¿Quiénes somos nosotros? ¿Somos de los buenos o somos de los malos? Bueno, dice aquí, los buenos deben ser estimados e incluso pueden ser ordenados a sacerdotes, ¿no? Y los sacerdotes que se hacen monjes pueden y deben seguir ejerciendo su ministerio dentro de la comunidad que viven. Pero en cambio, los que son infieles a su vocación, ¿qué dice el Papa Siríaco? Ordenamos que sean separados de las comunidades monásticas. Y no solamente ser separado, sino encerrado. La palabra encerrado, ¿no? ¿En dónde? En celdas. ¿Con qué finalidad? Para que se purifiquen en la penitencia y así poder ser admitidos a la penitencia a la hora de la muerte. Entonces, aquí ya vemos algunos elementos fuertes, interesantes, que vale la pena tomar en cuenta, ¿no? Los monjes que son infieles a su vocación tienen que ser primero separados y luego encerrados, con la finalidad de ser que se purifiquen en la penitencia. Y esto en nuestra vida también puede pasar, ¿no? Si hay alguna monja que es infiel a su vocación, ¿qué se le hace? Se la separa.
no se la separa para ser estigmatizada como una hereje, no se trata de eso. Se la separa con la finalidad de, primero, de evitar que la enfermedad contagie al resto, ¿no? Como la manzana podrida, ¿no? Entonces hay que separarla, ¿no? Con la finalidad de que en la soledad, en el encierro de su celda, se dé cuenta de lo que está haciendo y se dé cuenta también de las consecuencias que vienen de su mala vida. Me refiero a su infidelidad vocacional. Y así se van purificando. Y aquí el fin que pone el Papa Siriaco es fuerte, es decir, para ser admitidos a la penitencia a la hora de la muerte. Es decir, que el sentido de la muerte es crucial para que el monje y la monja se conviertan. Pensar en la muerte, ¿no? Y cuando usted piensa en la muerte es inmediatamente el tema de la fidelidad. Yo quiero que el Señor me encuentre fiel a su llamado. Entonces ya el tema de la muerte marca muchísimo aquí, influye de una manera categórica el sentido de la vida, ¿no? Muy bien, vamos a hacer una pausa aquí. Vamos a ver cómo estamos. No sé si tienen algún comentario, alguna pregunta con esta historia que estamos recorriendo, algo que les sugiera, algo que les impacte, no sé, ¿qué dicen? Hermano, yo sí tengo una pregunta. ¿Hasta qué siglo, hasta qué época hubo las cárceles en los monasterios? Bueno, las cárceles de los monasterios, a mí me parece que no es hace poco que se dejó, ¿ah? Yo creo que hasta el siglo XX, hasta inicios del XX, porque si ustedes ven, me viene ahora a la mente el monasterio de Santa Clara de Quito, ¿no? Y algunas de ustedes lo conocen. Ahí ven que todavía hay vestigios de cárceles, unos cuartitos, ¿no? Y claro, ese monasterio fue construido en el siglo XVI, si no me equivoco. Entonces, en esa época, pues ya había esta idea de la separación, ¿no? De la cárcel, ¿no? Sobre todo la concepción del encierro, ¿no? Hay que separarle a la rebelde, hay que encarcelarla. Entonces, yo pienso que en la actualidad ese sistema ya es anacrónico, ¿no? No tiene sentido, porque imagínese a usted le encierran en una cárcel en pleno año 2024, usted lo que va a hacer es denunciar a la justicia por maltrato, ¿no? Y más bien a la que le encerró, le van a encerrar. Entonces, no me parece lógico, sino que hay otro tipo de encierros, ¿no? Esos tipos de encierros que vivimos ahora, ¿qué sentido tienen, no? Sor, Esperanza. Que pensaba en, por ejemplo, en San Juan de la Cruz. No sé si las carmelitas nos podrían hablar un poco de esto, ¿no? Porque cuando él tiene la experiencia de escribir esos libros místicos que él tiene, sus poemas, me parece que él estaba viviendo esta realidad de la cárcel, ¿no? O sea, para él quería hacer esto, ¿no? Como un monje rebelde, o quería seguir esa línea de Santa Teresa, y ahí es cuando lo llevan a la cárcel. Sí, no sé si estoy equivocada. Si es que está equivocada, pues la condenan al encierro. A ver, alguna hermana que aclarezca esto. Bueno, en esa época, las demás hermanas también podrán decir alguna cosa, ¿no? Pero sí, en esa época había una rivalidad tremenda entre los calzados y descalzos. Entonces, para los calzados, los descalzos eran como una bofetada, ¿no?, en el rostro, porque claro, vivían una vida completamente de santidad, y mientras que los calzados no tanto. Entonces le tenían un poco bastante riña, ¿no? Sobre todo a San Juan de la Cruz, a Juan de la Cruz. Entonces, por eso es que le encierran, para que él se doblegue ante ellos y que no siga pues viviendo como carmelita descalzo, sino que vuelva a la observancia, según ellos, de la vida de los calzados. Pero sí, el Señor en esos 9 meses que estuvo encerrado en la cárcel, le hizo pues unas gracias místicas fabulosas, y tenemos pues los escritos que tenemos de luz y de vida, ¿no? O sea, bueno, el Señor compensó esa terrible soledad y esa terrible
situación, porque imagínate vivir ¿qué de cuánto era? De un metro, ni sé cuánto, por algo así, sin apenas una poquita de luz, y en ese frío de España, terrible. Pero el Señor le compensó y él mismo le sacó de ahí a través de la Virgen María el 15 de agosto. Sí, fue muy tremendo. Muy bien. Entonces, fíjense ustedes la división, ¿no? Calzados y descalzos. En el fondo también hay esto, ¿no? Los verdaderos ascetas y los que no lo son. Los que se consideran los mejores y los otros, pues no tanto. En el fondo está esto, ¿ah? Eh, este fenómeno. Fíjese, esto les hablo del siglo cuarto y esto pasó en el siglo XVI, ¿no? Sí, fíjese, hay una diferencia de 1000 años y está el fenómeno ahí presente y ahora se mantiene, ¿no? Sí. Tomémonos un cuarto de hora de descanso, nos vemos 5 para las 4, ¿sí? Para que se relajen y descansen un poquito. Muy bien. Le pagué, hermanito.